Hola a todos y bienvenidos al podcast Recuérdame de la asociación Recuérdame al Alzheimer, el principio de la desconexión. Bien, como ya hacíamos en otras ediciones, vamos a hablar con pacientes, con familiares, personal que está dedicado a la atención de los enfermos del Alzheimer, médicos, abogados, etcétera, para conocer un poco más no solo la enfermedad, sino todo lo que está relacionado con el cuidado de un enfermo de Alzheimer. Hoy tenemos con nosotros a una abogada, a Míriam Mosterín, que es miembro del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona. Bienvenida. Y especializada sobre todo en la protección, ¿no?, de la persona, de la planificación patrimonial y la sucesoria. Bienvenida y gracias por estar aquí. A vosotros. A menudo pensamos que recibir un diagnóstico, ¿no?, de Alzheimer es como el final de un camino, ¿no? Pero en realidad es el inicio de una etapa donde el tiempo es nuestro mejor aliado. Hoy queremos romper un tabú que es el miedo a saber, ¿no? Y porque un diagnóstico precoz no solo permite acceder a una serie de mejores tratamientos, sino también tener como la mejor protección o armadura frente a la dignidad del enfermo, principalmente, el patrimonio, si lo tiene, y luego también la voluntad, ¿no? La voluntad de la persona frente a unos posibles abusos o una posible manipulación por parte de terceros que, por desgracia, pues a menudo sucede. Entonces, a partir de este punto, Sí. Míriam, cuéntanos un poco qué diferencia hay. Hoy en día ha habido una serie de cambios legales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre incapacitación y medidas de apoyo? ¿Vale? Para un poco poner en contexto qué le sucede a una persona diagnosticada y a su entorno respecto ¿no?, una vez en el diagnóstico. Bueno, agradezco el espacio y la oportunidad. Como tú bien decías, son temas tabú, la gente no quiere hablar, no quiere responsabilizarse, porque al final hablar de las enfermedades que uno puede padecer o que puede padecer algún ser querido nuestro, pues pone en riesgo nuestro patrimonio, nuestras propias relaciones y nos pone en la tesitura de tener que decidir qué es lo mejor para mí. Esto en el día a día lo hacemos de forma natural y espontánea, porque cada día tomamos decisiones, pero nos cuesta mucho prever situaciones que no queremos pensar que nos van a pasar a nosotros o a nuestros seres queridos. Entonces, situaciones como una detección precoz a un Alzheimer, por ejemplo, una enfermedad, nos ayudan muchas veces a ser un detonante para que nos empecemos a plantear estas cosas. ¿Qué pasaría, ¿no?, si yo no puedo manifestar, como bien decías, mi voluntad, expresar mis deseos, mis preferencias sobre aspectos que seguramente todos tenemos una idea fundada, pero no la hemos plasmado? Respecto a lo que me comentabas, es verdad que estamos en una etapa que ha habido muchos cambios legislativos en materia de la capacidad de las personas y hablabas de la incapacitación. A día de hoy es la consulta más frecuente que tengo en despacho. Las personas, y esto habitualmente son familiares y seres queridos muy cercanos a la persona que ya, pues digamos que está en una situación de no puede autodeterminarse, no puede autogobernarse y ya las decisiones, pues esas preferencias no las puede plasmar. Luego veremos qué pasa si las había hecho o no anteriormente, pero en el caso que no, la consulta siempre es: quiero incapacitar, necesito incapacitar a este familiar porque ya siento que expone en riesgo su vida, su patrimonio, las decisiones ya no están bien consensuadas. La primera sorpresa que le tengo que dar a las familias siempre es que ya no podemos hablar de incapacitación. Esto es así porque desde la entrada en vigor de la Ley 8 del año 2021 hubo una reforma a nivel estatal que nos lo ha puesto todo patas arriba. La situación de incapacidad ya no es un estado civil de la persona, todo el mundo tiene y puede preservar su capacidad, solo que necesita apoyos. Es decir, esas decisiones que de forma consciente la persona ya no puede tomar, ahora va a necesitar pues, que a través de pues, un elenco de facultativos, de salvaguardas y sistemas de ayuda, que luego hablaremos, le ayuden a que siga preservando pues, quién era ella, ¿no? Un poquito cómo era su trayectoria vital y tomar decisiones enfocadas, muy personalizadas en la persona. La diferencia principal es de que ya no hablamos de incapacitación, ahora lo más parecido que tenemos son las medidas de apoyo judiciales.
Estas medidas de apoyo lo que pretenden es dar primacía a la voluntad de las personas para que en vida, aún estando consciente o en estas fases del principio que pues tengo un diagnóstico, pero yo todavía tengo mucho que decir, ¿no? Ujú. Y eso lo ato un poquito con una entrevista que tuviste con Carmen Elías, Sí, ¿no? Que era una exacto. afectada Ujú, con Alzheimer, y ujú. ella decía, todavía sigo siendo yo, todavía puedo Claro. decidir muchas cosas. Es decir, no se trata de quitar la autoridad de la persona sobre sus decisiones, sino de vamos a ayudarla hasta en el caso que llegue a esa situación que hubiera querido. Ujú, Entonces, las medidas de apoyo se consagran en dos vertientes. Hay dos tipos. Las voluntarias, que las tomará la propia persona estando consciente y quisiendo prever situaciones pues, que acabe teniendo peor menoscabo de su enfermedad. Y las judiciales, cuando ya pues ujú. ya no puede tomar esta decisión o para la familia ya es totalmente insostenible la situación y necesita pues de ese auxilio no judicial para Ujú. bueno, pues valorar qué necesita la persona en ese momento y hay que hacerlo pues de forma pues un traje a medida de la persona, hay que escucharla, hay que bueno, Sí, no sí, sé sí, si me vas a totalmente. preguntar exactamente No, cómo no, es por la eso te iba a poner un poco con ejemplos, ¿no? Que a veces es importante tener ejemplos para entender, ¿no? Porque entiendo que si ha habido un cambio de normativa, también ha sido, pues, por el mal uso, porque se ha visto que esa ley, pues, no Ujú, se adaptaba ujú, a lo que realmente protegía la dignidad, ¿no? exacto, sí. Del paciente e incluso el patrimonio, ¿no? Mm. Porque debe haber Ha un habido un abuso. cambio de Ujú, paradigma. Al final, lo que hacíamos con la incapacitación es anular esa voluntad de la persona, ya no podía representarse por sí misma. ujú, Y aparecían esas figuras que todos mayormente pues, conocemos que son la figura del tutor. claro. Soy el tutor legal de esta Ujú, persona. Esta persona entendíamos que no podía tomar decisiones y pues anulábamos su capacidad y le ofrecíamos pues, una persona que la representase ujú, en todas esas tomas. Claro, esto era muy invasivo en la vida de la persona y legalmente entendíamos que era un sistema muy paternalista, ¿no? ujú, Es como un niño, ya no sabe, ya no claro. son, sus decisiones no son buenas, ya están mal. Ujú, Entonces vamos a sustituirle, le vamos a claro, imponer una figura. Claro, y digo imponer porque muchas veces la persona no había tomado esta claro, decisión de quién iba claro. a ser. Entonces, al Así, final era un juez que exacto, decidía quién era exacto, y a menudo, por la experiencia que yo sí. tengo, es la persona que convive con esa persona, que no tiene por qué ser la mejor ni la escogida por el enfermo, ¿no? Exacto, nadie mejor que la propia persona o su entorno para saber qué hubiera querido o qué necesita. Ujú, Pero no teníamos otras alternativas. Bueno, había figuras menores como la curatela, que era ya cuando administrativamente una persona no podía o no era muy conocedora de ujú, lo que hacía. Pues, por ejemplo, situaciones de prodigalidad que con esta ley también se revocaron, que eran esas situaciones de, oye, pues el papá, el abuelo, pues hace mucho derroche, ¿no? Gasta muchísimo. Y la gente puede, o sea, la persona podía tener autoconocimiento de que pues que no sabe operar, no claro. sabe el Ujú, valor de cuánto cuestan las cosas y que estaba haciendo cosas que ponían en riesgo su economía y su patrimonio. ujú, Pues estas figuras servían para blindarle, para que no tuviera capacidad de hacerlo. claro. Hoy en día hemos sopesado de que se necesita un equilibrio, Ujú, ¿vale? Y que la voluntad de la persona era muy importante conocerla y por eso a través de las medidas ujú, de apoyo, tanto las voluntarias, que por supuestamente las hace la misma persona, así que es plenamente ujú, conocedora, toma las decisiones justas que quiere, ujú, y si son judiciales, ha cambiado mucho el sistema. En teoría y en la práctica también se da, por supuesto, la persona participa en el procedimiento, es escuchada, un médico forense la asiste, el propio juez interviene para conocerla, los abogados muchas veces intercedemos pues para, en nuestras demandas, justificamos un poquito qué nos ha ujú, llevado a tomar esta decisión. La decisión muchas veces la tomamos cuando necesitamos medidas urgentes, por ejemplo, porque la persona pues, ha cometido algún acto autolítico y ya creemos de que necesita una supervisión, o por ejemplo, cuando la persona no quiere voluntariamente estar ingresada en un centro, ujú, ¿vale? Entonces los ingresos involuntarios tienen que hacerse, encauzarse vía judicial. em, o cuando pues, o un familiar necesita facultades que no tiene porque no se le han dado, porque eran insuficientes claro. para pues, manejar cuentas bancarias o Ujú, administrar el patrimonio o asistirla o acompañarla al médico y recibir esa información claro. médica. Entonces Ujú, necesitamos que sea la autoridad judicial quien nos dé esas competencias. También acudimos a la vía judicial cuando la persona no tiene quien le ofrezca apoyos. Estos apoyos se consagran en la figura que hemos creado y especialmente aquí en Cataluña, que es donde yo ejerzo, ujú, con la figura del asistente.
Lo que vamos a pedir en una medida de apoyo, sea voluntaria o judicial, es el reconocimiento de un asistente. Este asistente puede tener muchas facultades o unas facultades, o sea, si son muchas y Ujú, extensas, hablamos de una asistencia representativa, que es me representa, me puede brindar apoyo en todo ujú, y hasta puede hablar por mí, o una asistencia pues limitada. Hacemos ese traje a medida que decía de ujú. la persona. Exactamente qué necesita. Asistencia médica, acompañamiento, un cuidador. ¿Qué hubiera preferido? En un caso de un supuesto abuso por parte de este perfil del asistente o del tutor, no antes cuando había tutor, em, ¿hay algún tipo de responsabilidad por parte de estas personas o cómo se Mm, puede controlar de alguna manera que la mm, gestión, ya no claro, no tanto del cuidado, que también podría ser, sí, ¿no? De sí, no llevarlo al médico en una situación en la que estuviera sí, mal, sí. o descuidarlo, dejarlo solo abandonado, pero en caso Un blindaje, ¿no? exacto. Bien, es muy interesante esta pregunta y muy idónea porque es el miedo que tienen las personas. Casi nadie quiere someterse voluntariamente a un procedimiento de una medida de apoyo y lo necesito precisamente por miedos, ¿no? Claro. De que alguien pues, pueda captar la voluntad o me puedan engañar o puedan abusar. Todo lo que sería abusos patrimoniales ya serían vías penales que nos abrirían pues, apropiaciones indebidas del Ujú, patrimonio. Esto obviamente es un tema de esfera penal, pero nosotros lo podemos prever. Y como veníamos hablando, las medidas de apoyo, tanto ujú, se hicieran en un documento voluntario como si fueran judiciales, las voluntarias uno siempre puede poner elementos de restrictivos, es decir, que alguien rinda cuentas o que estén sometidas a que otra persona las apruebe, las ujú, avale, o que la decisión se tome mancomunada junto con alguien más para presionar, o que se tenga que incorporar algún certificado, algún documento que asevere pues, que esa ujú, situación tiene que ser así o es así y no será otra. Y las judiciales se están supervisando a través de rendiciones anuales de cuentas. ¿Vale? Estas rendiciones se hacen hasta de oficio de los ujú, propios partidos judiciales. Como mínimo cada 3 años hay que revisar la medida de apoyo, hay que ver un poco el balance, el estado de la situación de la persona y por supuesto la persona que acabe siendo asistente, sea una persona física o sea una jurídica a través de una ujú, fundación, por ejemplo, tutelar mm, de las que ujú, conocíamos, tienen el deber y la obligación de rendir esas cuentas donde se hace y siempre previamente se pasa un inventario previo. ujú, ¿Cuál es una fotografía de la situación personal de la persona? ¿Cuál es su situación patrimonial, económica al momento de que yo asumo este cargo? ujú, Y luego, cuando yo tengo que hacer las rendiciones, ¿cómo sigue ese patrimonio? ujú. ¿Vale? Precisamente para evitar pues, abusos indebidos o, bueno, Y en cuanto a las medidas voluntarias, que al final entiendo que es la recomendación que acostumbráis a sí, hacer muchas veces a los pacientes si vienen a tiempo, ¿no? Porque exacto. muchas veces es eso, ¿no? Que las familiares llegamos tarde, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo se hacen? ¿Dónde hay que acudir? ¿Es como ir al notario? O sea, ¿cómo funciona? Exacto. Las medidas voluntarias requieren que tenemos que tener capacidad. Capacidad suficiente en el sentido de, hemos dicho que nadie se incapacita, todo el mundo tiene esa capacidad, pero es el hecho de que se puedan manifestar, que puedan expresar realmente lo que quieran y que sean conocedoras del impacto que va a tener. Las medidas de apoyo se configuran o con abogados que confeccionamos pues esos trajes a medida, me gusta mucho Ujú, decirlo porque sí. analizamos, conocemos a la Eso, al final persona. cada familia y cada persona es diferente, Conocemos a los ¿no? familiares, muchas Claro, veces la propia persona, por eso decía, un diagnóstico precoz ayuda a que claro, estos temas queramos abordarnos y de claro, hecho los problemas ayudan mucho, no queremos hablarlos, pero cuando ya los tenemos ayuda mucho a hablar del claro, problema que vamos claro. a tener. Entonces muchas veces acuden con los familiares, conocemos un poco las dinámicas, quién podría ser el más idóneo pues, para ofrecer una ayuda, en qué tipo, bueno, qué vida tiene, Ujú, qué claro, trayectoria claro, vital claro. llevas, qué situación es la tuya, no es lo mismo una persona pues, que ha enviudado, que está sola, que Ujú, dependiente, que a lo mejor no tiene hijos que viven con él. ¿Qué ujú, vamos a hacer? O alguien que no claro. tiene esas Aquí esto ayudas. de alguna manera un juez es imposible que pueda decidir Ujú, para cada persona un traje a medida, o sea, tal exacto. como tenemos el tema judicial Ujú, hoy en día, ¿no? O sea, que al final se les presentan una serie de posibles personas, ¿no? ujú, Que tienen que tomar estas medidas ujú. y lo más fácil, ¿no? Es ir, pues esto, al que convive con esa persona Ujú. y poca cosa más, ¿no? Con lo cual, todo lo que tengamos hecho antes Ayuda, ayuda, claro. ¿no? Es nuestras disposiciones. Es decir, en el ámbito voluntario
Pues que obviamente pues confeccionamos este borrador, ¿no? Donde prevemos un montón de situaciones que pueden afectar en la vida de las personas, que al final nos afecta siempre en la esfera personal, ¿eh? ¿Qué pasa con mis hijos? Si yo tengo una persona cuidadora, pues si tengo cónyuge, no tengo cónyuge, estas situaciones nos alteran mucho. Un divorcio, por ejemplo, todo lo que lo que incida en la vida personal es lo que vamos a abordar y desgranar un poco qué problemas podrían devenirse de ese hecho. Una vez lo tenemos y la persona lo entiende y ya sabemos cómo lo vamos a orquestar, lo que tenemos que hacer es ratificarlo ante un notario, porque estas medidas de apoyo tienen que ser inscritas en ahora no me saldrá. Se inscriben tanto en el registro civil como en un registro de nombramientos no tutelares para personas con la capacidad. Hay que dejar constancia pública de que esa persona tiene una medida de apoyo, que la ha otorgado por ella misma. Y legalmente es lo que hablamos de las delaciones voluntarias de la propia persona. Si son judiciales, claro, el juez tiene que entender en base a la celebración de la vista, ¿vale? No me gusta cuando tenemos que pedirlas judicialmente porque judicializamos la vida de las personas Claro. y es un estado pues, de angustia, la persona pues, tiene que participar en todo el proceso y ahí es donde yo creo que más surgen los conflictos familiares porque el juez obviamente tiene unas buenas prácticas y se hace una idea de las necesidades, pero las familias pueden estar confrontadas en quién va a ser esa asistencia, quién va a brindar esas ayudas y en qué esferas. Claro. Y esto, si nosotros no hemos hecho ningún instrumento anterior jurídico de protección, el juez no sabe cuál era la tónica de la Claro, persona. pero ¿y si lo has hecho? Si Entiendo lo, que tiene que acatar el juez de alguna sí, manera la voluntad claro. del paciente, del enfermo. Si había algún poder anterior hecho por la propia persona, incluso una medida de apoyo voluntaria, y luego los familiares deciden que esa no es suficiente o no la aceptan y llevan a la persona o pretenden llevarla a un procedimiento judicial, el juez va a tener muy en cuenta esa voluntariedad. Pero digo que ahí es un seno donde hay mucho conflicto familiar porque podemos no estar de acuerdo. Surgen dudas, no sabemos Claro. qué es lo mejor para la persona puede oponerse ella misma al procedimiento, con lo cual este procedimiento no te lo he explicado, pero como se quiere dar una alternativa rápida a la gente, hay un procedimiento específico que es de jurisdicción voluntaria. Este tipo de demandas se resuelven con un procedimiento muy específico, ¿vale? Que es una ley que entró en vigor en el año 2015, ¿vale? Y versa sobre todo sobre la esfera de la capacidad de las personas. Son procedimientos específicos para este tipo de situaciones. Pero si la persona se opone o el entorno se opone a las medidas, automáticamente nos vamos a un procedimiento que nosotros denominamos contencioso. Ahí ya necesitamos abogados, procuradores, es decir, hay una controversia. Puede que tengamos una opinión de la propia persona y difiera el resto de familiares. Hay el Ministerio Fiscal, que siempre es la figura de autoridad que vela por ella, pero acabamos de generar un conflicto. Y muchas veces la decisión por no haberla tomado por ti misma la acaba tomando una tercera persona y ahí es cuando tienen mucha relevancia y mucha incidencia las fundaciones que prestan apoyos a personas con discapacidad, entendiendo la discapacidad pues, con cualquier Múltiple, ¿no? afectación sí, que limite en alguna esfera. Claro, y son situaciones difíciles. Entender que tu padre, tu madre, tu abuelo, pues queda en manos, ¿no? O tutelado, ¿no? En esas salvaguardas con un tercero. ¿Qué puede suceder o qué es lo que hay que evitar principalmente? O sea, el hecho de estas medidas de apoyo, desde un punto de vista del cuidado de la persona puede ser obvio, ¿no? Por toda la falta de capacidades que va disminuyendo, ¿no? La capacidad para uno mismo, pues el aseo, el cuidado personal, la comida, etcétera. Pero ¿qué más puede necesitar un enfermo, una persona que le han detectado Alzheimer? Porque claro, todo esto estamos hablando ahora pensando en que nos están escuchando y lo que te entra es más miedo todavía, Sí, ¿no? sí, sí. Pero pensar encima que me dan el diagnóstico del Alzheimer, además pensar que alguien puede abusar de mí, ¿no? Mi patrimonio, o sea, para transmitir un poco de tranquilidad. Tranquilo. ¿A qué nos tenemos que anticipar Ujú. en el momento en que tenemos un diagnóstico precoz de Alzheimer? Pensar, ¿qué es lo primero que es importante proteger? Pues
Proteger primero a uno mismo, como tú bien decías, el ámbito sanitario nos importa muchísimo, siendo conocedores que tenemos una patología, pues en el caso del Alzheimer en particular, que es degenerativa, que paulatinamente va a empeorar y va a menoscabar mi capacidad. Tengo que ver qué incidencia va a tener que yo no pueda tomar decisiones, porque todos al final en la vida tenemos un pequeño patrimonio, una familia. Lo que más nos importa a todos es O proteger. incluso también, por ejemplo, las últimas voluntades a nivel de cómo quiero morir, por ejemplo. Exacto. Es cuando son momentos que la gente piensa muchísimo en qué pasará cuando ya no estoy. Pero las últimas voluntades, y ahí Ujú, hablaríamos de instrumentos 100% de planificación, nos iríamos, por ejemplo, a los testamentos, ¿no? ujú, ¿Qué pasará con mi patrimonio para cuando yo no esté? Para mí, las últimas voluntades, instrumentos de planificación patrimonial, tienen mucho que ver con, son instrumentos de destino, orden y reparto, ¿no? ujú, ¿Qué tengo? ¿A quién se lo voy a dejar? ¿Y cómo quiero que eso pase de una generación a otra? Es la protección del legado. Pero más importante es cómo me protejo yo en vida, porque los ujú, aspectos vitales, es decir, en la transición de la enfermedad, ¿cómo voy a transitar yo por todas estas fases? Si yo no puedo ir al banco, si yo ya no conozco, me pierdo, necesito de alguien que me acompañe, ¿cómo, cómo respondo, ¿no?, a esto? Si necesito un cuidador, si yo creo que en algún momento puede que no pueda vivir claro. solo y tengo que ir a una residencia, ¿es mi primera opción una residencia? ¿Quiero elegirla yo? Ujú, ¿Quiero poner alguna indicación que tengan que cumplir quienes me cuidan? ujú, ¿O quiero una asistencia en casa? ¿Quién lo paga? claro. ¿Quién dispone de mis cuentas? Porque en el punto que yo no pueda ir al banco, personarme, identificarme y decir que lo acepto, los bancos se blindan. Si empiezo a tener una enfermedad que ocasiona una minusvalía o una discapacidad que se me tenga que reconocer, ¿quién pide? ¿Quién va a los operadores o hace la burocracia, ¿no?, de pedir estas ayudas? ¿Quién las pide? ¿Y Ujú, si algún familiar no está de acuerdo? claro. ¿Y si uno pretende imponerse a otro? Ujú, Entonces, o instrucciones médicas, porque en la evolución de la enfermedad puede que me encuentre en una situación que tenga que tomar decisiones sobre tratamientos que deseo o no recibir. Y ahí también vuelve a entrar el pensamiento recurrente: ¿qué pasará si muero? Y claro. esto también, en alusión a la entrevista que tuviste pues Exacto, anteriormente, sí, con Carmen. Ujú, hablamos del el testamento vital, ¿no?, como ese documento de voluntades anticipadas, en el que preveíamos incluso el tema de la eutanasia. claro. No es casual que esta preocupación incida mucho en la actualidad, porque la vigencia de la eutanasia entró en vigor el mismo año que estas medidas de apoyo. Ujú. En 2020, el 25 de junio Claro, de es que también 2021 podemos prever incluso si vamos afecta a la dignidad de la exacto, persona, ¿no? Al final, de totalmente. decir, yo no quiero que me mantengan de una manera determinada. O sea, mientras, o como decía ella, ¿no? Cuando ya no sea yo, o Yo. cuando, bueno, al final, o sea, el Ujú, poder decidir, es decir, ujú. sí que será ella, seguirá siendo ella, pero a lo mejor no quiere vivir una determinada, o será una carga para un tercero, ¿no? Que esto Exacto. también Ujú. puedes tener la libertad de tomar esta decisión, ¿no? Exacto. Y el instrumento jurídico de prevención, porque al final no Mm, descubrimos nada nuevo. Más vale prevenir que curar. Esto siempre se ha dicho, diagnósticos precoces ayudan. Pues un buen diagnóstico jurídico de tu situación ujú, personal, patrimonial y económica, pues también van a incidir mucho. ujú, El testamento vital, ese instrumento para hablar y dejar instrucciones a los, bueno, pues a los interlocutores, a los médicos, para saber qué queremos hacer y que nuestros familiares conozcan cuál era nuestra voluntad y que mi dignidad pasa por tomar o no tomar, porque no tomar decisiones también es una decisión, en, pues, por ejemplo, hablar sobre donación de órganos, unos claro. tratamientos, recibir asistencias de reanimación o no, Ujú, alimentación claro. artificial, todo lo que es soporte vital lo podemos incluir. Y como Ujú, novedad, también si queremos o no la asistencia a la eutanasia activa ujú. en situaciones ya pues que... ¿Y qué recomendaciones, así como para cerrar un poco esta entrevista, qué recomendaciones darías a las familias o a los enfermos que tengan este diagnóstico para intentar evitar lo Ujú. máximo posible, ¿no? Que ya dentro de lo que es tener este diagnóstico, pues evitar estas situaciones de confrontación o de posible, no sé, pasar Sí, un sí, mal de rato, pasar... mejor antes dicen, Sí, ¿no? sí. En el momento Ujú. hablarlo, ¿qué les dirías? Pues yo creo que, bueno, como te comentaba, lo importante es tomar decisiones vitales, casi más que las patrimoniales, que Sí, sí, total. llegarán, Sí, sí. necesariamente van a llegar. Pero es muy importante que si yo ya tengo alguna ayuda, alguna asistencia, porque hay gente que dice, no, mi hija ya me ayuda, pero no le he dado facultades para que Claro, me ayude
en más de lo que ya está haciendo. Entonces, ahí entran en juego instrumentos muy necesarios como los poderes, ¿vale? Hay dos tipos de poderes. Ujú, Los poderes que todos conocemos, que los ujú. notarios muchas veces dicen de ruina, porque Sí, salvo casarte y hacer testamento por ti, lo pueden hacer todo. sí. Entonces, yo en estos casos que tenemos enfermedad o nos preocupa el Ujú, futuro, un menoscabo, ¿no?, de la sí. capacidad futura, lo que siempre recomiendo son los poderes preventivos. Poderes que yo voy a facultar a quienes yo quiero para hacer una serie de facultades, voy a disponer qué pueden hacer con qué alcance, los voy a reforzar médicamente con, bueno, pues, las garantías para que no haya abusos. Pues, por ejemplo, en el tema del Alzheimer me parecería muy interesante tener un certificado que acredite, pues, que estoy en una fase, un estado de la enfermedad muy avanzado, y que tenga, pues, un certificado de un neurólogo que lo acredite, para que algunas facultades que he reservado solo si llega ese momento puedan operar. Que alguien pueda ir en mi nombre, pues, a hacer Claro. movimientos bancarios o tomar decisiones sobre mí, dónde voy a residir, ¿no? Ujú, Estas decisiones las puedo dejar vehiculizadas a tener, pues, que se cumplan una serie de ujú. requisitos, y esto es un mecanismo que no asusta mucho, que nos da mucha seguridad. Todos tenemos personas en las que confiamos, pero tenemos que poder decir cómo, cuándo y en qué momento van a operar. ¿Vale? Ujú, Y aparte de eso, las medidas de apoyo para quien, pues, se atreva, y digo, no es algo que nos tendría que costar, pero ujú, todos tenemos opiniones muy fundadas sobre nuestra vida, y creo que es un deber y una obligación para nosotros y con nuestros seres queridos de no delegarles la responsabilidad y la obligación de tomar decisiones por nosotros mismos, porque es muy difícil en el seno de las ujú. familias y les obligamos a llegar a acuerdos que a Pero veces ¿se podría, producir el hecho de dejar por tu propia voluntad que en caso de tener varios hijos, que las decisiones se tomen conjuntamente? sí. Porque incluso a nivel judicial, al menos lo que me consta, es que normalmente quieren que sea una persona y ya está. O Ujú. sea, no permiten que haya más Se personas puede que pedir, se puede motivar, sí, todo se puede justificar. De sí. hecho, haber Pero tenido no poderes y no les gusta, que a mí lo que me consta a porque nivel sabemos que es muy claro, difícil. Esto mm, es lo que denominamos tomar decisiones mancomunadas junto con alguien. claro, Esto pero obliga y puede producir una situación de bloqueo, porque si somos dos que hemos de tomar una decisión y tenemos, por ejemplo, el tema, pues, de tomar un tratamiento médico con ujú. unos riesgos, puede que uno sea más conservador que otro y no quiera tomar. Tenemos una situación de bloqueo. Sí, pero si en todas las familias funcionan, siempre han funcionado en que Ujú. varias personas toman decisiones, que de hecho se decida que tiene que ser uno, pues ya Puede ser ya uno, generas un conflicto también, ¿no? pero necesitamos algo que desequilibre Claro, sí, la sí, claro. situación, porque si llegamos a un empate, por así Sí, decirlo, ujú, producimos un bloqueo, y ya, eso es de lo que no se trata. De lo que ujú, se trata es de tener siempre un plan B. Esto también lo estudiamos, lo analizamos, la persona nos ujú, dice, pues tengo un perfil, pues cada hijo tiene unas necesidades, nos puede ofrecer apoyos mejores en unas áreas y otros en otras. ujú, Y no es incompatible. claro, Un hijo, un familiar puede asistirme en unas determinadas cosas de la vida, y claro, por otro eso, complementará o claro, supervisará incluso al primero. claro, Pero la decisión, siempre hablamos de un interlocutor único, es lo ujú, ya, idóneo, ujú, porque si no, claro. las situaciones en la práctica vemos que se complican un Bueno, es poquito como más. lo que decíamos al principio, ¿no? Ujú. Que cada enfermo, cada persona, cada familia es un Es mundo un y al mundo. final lo mejor es un traje medida, determinarlo previamente, aunque sea duro y a nadie le Pues, guste, pero sí que cuantas más cosas se puedan prever, mejor que dejarlo en manos, judicializarlo y dejarlo en manos de un juez que le tomará la dedicación, ujú, que el tiempo que tenga y va a exacto. decidir por ti lo que tú La ley realmente siempre quieras. tiene un plan B. Exacto. Incluso cuando hablamos de estas planificaciones no sucesorias, Ujú, pensando cuando no esté, pues no tener un testamento hecho, ya hay designados unos herederos, queramos claro. o no, y puede Claro. que no estemos de acuerdo, pero Ujú, la ley siempre tiene una decisión para ti, y si ujú. tú tienes algo que decir, pues es el Mejor momento y decirlo. tenemos instrumentos para Muy decirlo. bien. Pues muchas gracias, A ti. Miriam, por acompañarnos, por, bueno, por acompañar Sí, sí. a tantas familias que se encuentran en situaciones de incapacidad o de Sí. falta de capacidades o disminución de capacidades, por compartir tus conocimientos. Esperamos verte en futuros episodios o en otras ocasiones. Y nada, a todos los que nos estáis escuchando y nos seguís, agradeceros vuestra confianza.
También os animamos a que nos pidáis, si queréis, algún tipo de entrevista con algún perfil que a lo mejor no tenemos previsto, pero animaros a seguirnos, a formar parte de la asociación. Recuérdame el principio de la desconexión. Estamos aquí para ayudaros. Podéis asociaros y podéis, a través de la plataforma de Teaming, aportar un pequeño granito de arena. Es solo 1 euro al mes, nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir haciendo difusión y apoyo a las familias. Hasta la próxima, muchas gracias.